Bienvenidos, noctámbulos de la historia, guardianes de los secretos que el tiempo se esfuerza por ahogar. Acomódense en la penumbra, pues esta noche no viajaremos a criptas polvorientas ni a castillos encantados en tierra firme. No, esta noche nos hundiremos en las fauces de la historia misma, en un lugar donde el océano Atlántico se cansa de ser océano y se convierte en una tumba líquida, en una biblioteca de tragedias. Un lugar conocido en los mapas antiguos con un susurro de advertencia, el mar de los sargazos, pero su verdadero nombre, el que solo pronuncian los ecos de los ahogados y los susurros del abismo, es mucho más terrible. Lo llaman el cementerio del Leviatán. Parte 1. El gancho. La historia que están a punto de escuchar no fue desenterrada de un archivo olvidado ni susurrada por un anciano en su lecho de muerte. Fue encontrada en el lugar más solitario y tecnológicamente avanzado del planeta, la esfera de titanio y plexiglás de un batiscafo de investigación de aguas profundas, el Odiseo, 3 almas encerradas en una burbuja de civilización, descendiendo a más de 3000 metros bajo la superficie del Triángulo de las Bermudas. Su misión oficial: cartografiar una anomalía magnética sin precedentes. Su verdadera misión, la que ardía en el corazón de la líder de la expedición, la doctora Iris Thorne, era encontrar una respuesta al silencio. Imaginen el escenario. El mundo exterior ha desaparecido. No hay arriba ni abajo, solo el azul profundo que se degrada a un negro absoluto, perforado únicamente por los potentes focos del sumergible. Dentro, el aire es un murmullo constante de recicladores y sistemas informáticos. Huele a ozono, a café recalentado y a la tensión contenida de 3 seres humanos. Iris, con la mirada fija en el sonar de barrido lateral, sus ojos reflejando cascadas de datos verdes. A su lado, Kaito Tanaka, el ingeniero de sistemas, un joven genio cuya calma habitual empezaba a resquebrajarse. Y a los mandos, Mateo Vargas, un piloto veterano de la Armada, un hombre que había visto las profundidades y creía conocer todos sus trucos. Estaba equivocado. Fue Kaito quien lo vio primero. «Doctora, tiene que ver esto». Su voz, normalmente un monótono eficiente, tenía un temblor. En la pantalla del sonar de alta resolución, la anomalía no era una masa geológica, no era un campo de rocas volcánicas, era una estructura compleja, casi orgánica, demasiado grande. Las lecturas iniciales sugerían una masa de casi 10 kilómetros de diámetro, una montaña submarina que no figuraba en ninguna carta náutica. Pero a medida que se acercaban, el sonar comenzó a dibujar detalles imposibles, ángulos rectos, curvas que no pertenecían a la naturaleza, siluetas familiares. «Imposible», murmuró Mateo, sus nudillos blancos sobre los controles. «Son barcos, docenas, cientos de ellos». Y entonces los focos del Odiseo cortaron la oscuridad y revelaron la verdad. No estaban simplemente en el fondo marino, estaban sobrevolando la cima de la montaña. Y la montaña estaba viva. Era un crecimiento colosal de algo que parecía coral, pero de un color pálido, lechoso, casi como el hueso. Y de esta masa ósea, como si hubieran brotado de ella, emergían los cascos de los barcos. Un galeón español del siglo XVII, con sus cañoneras aún apuntando a un enemigo invisible, estaba fusionado a babor con el submarino alemán de la Segunda Guerra Mundial.
Un clipper del siglo XIX, con sus mástiles rotos convertidos en espirales de coral, yacía junto a un yate de lujo de los años 70. Barcos piratas, goletas de contrabandistas, cargueros modernos, todos allí, atrapados, preservados, integrados en la estructura de la criatura. El cementerio era el monstruo era el cementerio. El olor dentro del batiscafo pareció cambiar. Ya no era solo ozono y café. Un aroma sutil, orgánico y salino, como el de una marea baja en un mundo alienígena, se filtró en la cabina. Era imposible, por supuesto. Estaban sellados herméticamente. Era una alucinación olfativa, un truco del cerebro abrumado. Pero los tres lo olieron. Fue entonces cuando Kaito señaló otra pantalla, la del registrador de audio de amplio espectro, un dispositivo diseñado para captar los sonidos de las ballenas a cientos de kilómetros. Ahora estaba captando algo más. No son solo barcos, doctora, dijo, con la voz apenas audible. Hay voces, ecos. Reprodujo el audio. A través de la estática del abismo se oía el débil crujido de la madera, el grito lejano de un vigía en una cofa inexistente, el fragmento de un canto de marineros y, bajo todo ello, un sonido rítmico, profundo y lento. Un latido, el latido del corazón de un dios ahogado. Iris Thorne, la mujer de ciencia, la empirista, sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura del océano profundo. Miró por el grueso ventanal de plexiglas hacia el casco de un galeón que estaba a escasos metros. Vio el nombre, grabado en la popa con letras comidas por el coral. Nuestra Señora de las Ánimas Perdidas, y por un instante, un parpadeo, un truco de la luz y la presión, juró que vio una figura fantasmal en el puente de mando. Un hombre con ropas de capitán del siglo XVIII, que se giraba lentamente hacia el Odiseo y levantaba un catalejo. Vio cómo la observaba. El descubrimiento era monumental, capaz de reescribir la biología, la historia y la física. Pero en ese instante, Iris comprendió una verdad mucho más aterradora. Este lugar, esta criatura, no era un simple fenómeno, era un secreto guardado no por el océano, sino por algo más. Recordó los informes clasificados que había leído para conseguir la financiación, las menciones veladas en los archivos del Almirantazgo británico y la Armada española, las expediciones que simplemente desaparecieron del registro oficial. Alguien sabía que esto estaba aquí. Alguien, durante siglos, se había asegurado de que nadie que lo encontrara pudiera contarlo. No estaban descubriendo un misterio, estaban tropezando con una conspiración de proporciones abismales. Y mientras el latido del Leviatán resonaba en el casco de su pequeño sumergible, una única pregunta se formó en la mente de Iris Thorne, una pregunta que lo cambiaría todo. ¿Somos los descubridores o somos la próxima pieza de la colección? Parte 2. Llamada a la acción inicial. Ellos no lo saben aún, pero el Leviatán no se alimenta de acero y madera, se alimenta de historias. Y la del Odiseo está a punto de volverse muy, muy interesante. Están al borde del abismo, a punto de desenterrar una verdad que ha permanecido sumergida por más de 300 años. Pero antes de que nos sumerjamos con ellos en el corazón de la bestia, antes de abrir el diario espectral de un barco condenado, tengo un anuncio para los más valientes de entre ustedes. Este canal se nutre de su curiosidad, de su valentía para mirar a la oscuridad conmigo. Y para agradecerles, hemos preparado algo especial.
Los primeros 1000 exploradores del abismo que se suscriban ahora mismo, en este preciso instante, y activen esa campanita de notificaciones para no perderse ni un susurro del más allá, no solo se asegurarán un asiento en primera fila para cada viaje a lo prohibido, sino que entrarán automáticamente en el sorteo de una réplica exacta, envejecida a mano, del cuaderno de bitácora que la Doc enotará. Thorne está a punto de descubrir en los ecos fantasmales del Nuestra Señora de las Ánimas Perdidas. Imaginen tener en sus manos las últimas palabras de un capitán condenado, los mapas de mares que no existen y los bocetos de la bestia que los devoró. Es un fragmento de esta historia que podrán tocar y sentir, así que no lo duden. Suscríbanse, únanse a nuestra expedición. El abismo espera, y las recompensas son para quienes se atreven a mirar. Ahora, volvamos a la oscuridad. Parte 3. El trasfondo histórico profundo. Para entender el horror que el Odiseo ha encontrado, debemos rebobinar el tiempo. Debemos viajar al año de nuestro Señor de 1718. El Caribe es un tablero de ajedrez de imperios, un hervidero de ambición, codicia y pólvora. España, aunque en lenta decadencia, todavía se aferra a su nuevo mundo con uñas y dientes, sus flotas del tesoro cruzando el Atlántico como arterias de oro y plata que mantienen vivo a un imperio enfermo. La vida en el mar es una moneda con dos caras. Por un lado, la promesa de una riqueza inimaginable. Por el otro, la certeza de una muerte brutal a manos de los piratas, las tormentas o el escorbuto. En este mundo zarpó de Cartagena de Indias el Nuestra Señora de las Ánimas Perdidas. No era un simple galeón del tesoro, era una fortaleza flotante, un buque insignia de la flota de tierra firme, comandado por un hombre tan duro y resistente como la madera de roble de su propio barco. El capitán Íñigo de Alarcón. Alarcón no era un noble de cuna, era un lobo de mar forjado en 100 batallas, un hombre cuya cara era un mapa de cicatrices y cuya alma estaba anclada a un único propósito, la erradicación de la piratería. Para él no era una cuestión de ley o de deber al rey, era personal. Su familia había sido masacrada en un ataque pirata a Maracaibo 2 décadas antes. Desde entonces, su vida era una vendetta. Pero el Nuestra Señora transportaba algo más que el quinto real destinado a las arcas de Felipe V. En su bodega, custodiada no por soldados, sino por un hombre silencioso y de ojos febriles, Fray Domingo de Guzmán, un miembro no oficial de la Inquisición, yacía un cargamento secreto. Eran artefactos confiscados a las tribus herejes del interior de la Nueva Granada. Ídolos de oro con ojos de jade que parecían seguirte, códices de piel humana que describían cosmologías aterradoras y una pequeña caja de obsidiana que, según los rumores, contenía el corazón parlante de un dios caído. Fray Domingo creía que estos objetos eran la encarnación del mal y debían ser purificados en las hogueras de Sevilla. Alarcón, un hombre práctico, los veía como una palanca, un tesoro de conocimiento que podría usar contra sus enemigos. Esta dualidad de propósito, la vendetta personal del capitán y el fanatismo religioso del fraile, creó una atmósfera de tensión palpable a bordo. La tripulación, más de 300 hombres, era un microcosmos de la España imperial. Marineros andaluces curtidos por el sol, artilleros vascos taciturnos, jóvenes grumetes de Galicia que extrañaban sus hogares, y un contingente de soldados endurecidos por las guerras en Flandes. Vivían en condiciones miserables, apretujados,
con una dieta de bizcocho duro y carne salada tan tiesa que podía usarse como arma. La disciplina era férrea, impuesta por el contramaestre, un hombre llamado a secas el Vasco, cuya única alegría parecía ser el silbido del látigo. Públicamente, la vida a bordo seguía la rutina sagrada: misa al amanecer y al atardecer, rezos obligatorios dirigidos por Fray Domingo, cuya piedad era un espectáculo. Condenaba el pecado con fervor. Sus sermones sobre el fuego del infierno resonaban en la cubierta, mientras sus ojos fríos parecían buscar la más mínima debilidad en las almas de los marineros. El capitán Alarcón, por su parte, proyectaba una imagen de control absoluto, un servidor leal de la corona. Estudiaba sus mapas, supervisaba los simulacros de combate y hablaba constantemente de su némesis, el notorio pirata holandés, conocido como el holandés sanguinario, a quien juraba cazar hasta el fin del mundo. Pero bajo esta fachada de orden y piedad, la oscuridad ya había echado raíces. Los marineros más veteranos susurraban. Hablaban de cómo Fray Domingo pasaba las noches en la bodega, no rezando, sino entonando cánticos en una lengua gutural que no era latín ni arameo, frente a la caja de obsidiana. Hablaban de cómo, en las noches sin luna, el fraile subía a cubierta y observaba las estrellas, no con el sextante de un navegante, sino con una extraña carta astral confiscada a los herejes, murmurando sobre conjunciones y portales. La crueldad sutil también era un presagio. El cocinero del barco se quejaba de que las ratas, normalmente una plaga, habían desaparecido por completo, como si algo las hubiera cazado a todas. Un día, el loro del capitán, un animal parlanchín y querido por la tripulación, fue encontrado muerto en su jaula, con las plumas arrancadas y los ojos picoteados, no por un ave de presa, sino con una precisión quirúrgica. Alarcón culpó a un grumete y lo hizo azotar, pero todos sabían que no había sido el muchacho. Algo antinatural se movía en las sombras del barco. La verdadera motivación de los dos hombres al mando era un veneno que corrompía todo el viaje. Alarcón no solo quería matar al holandés sanguinario, quería humillarlo, despojarlo de su leyenda, robarle su renombre. Su vendetta se había convertido en una obsesión por consumir la historia de su enemigo. Fray Domingo, por su parte, no quería destruir los artefactos. En secreto, creía que no eran obra del diablo, sino de un poder más antiguo, un poder que podía ser dominado. No buscaba purificar el mal, buscaba controlarlo, obtener el conocimiento prohibido de los códices para sus propios fines, para ascender en las filas de un clero que consideraba débil y corrupto. El Nuestra Señora de las Ánimas Perdidas no era solo un barco, se había convertido en un recipiente de odio, ambición y conocimiento prohibido. Su historia se estaba volviendo densa, rica, sabrosa, y en las profundidades insondables del Atlántico, algo antiguo y hambriento comenzaba a despertar, atraído por el potente aroma de una tragedia en ciernes. El mar no los esperaba como un obstáculo, sino como un destino. Parte 4. El incidente desencadenante. La espiral descendente de Nuestra Señora comenzó con un acto de violencia que cimentó su condena. No fue una batalla naval, ni el azote de un huracán. Fue un asesinato a cámara lenta, disfrazado de justicia. A unas 200 leguas al este de las Bahamas, mientras navegaban hacia el temido mar de los Sargazos, un vigía avistó velas en el horizonte. La tensión se apoderó del barco.
Los artilleros corrieron a sus puestos. Las mechas se encendieron, pero las velas pertenecían a un pequeño mercante español, maltrecho y a la deriva. Rescataron a los pocos supervivientes, hombres medio muertos de hambre y sed. Su barco había sido atacado una semana antes. El culpable, el holandés sanguinario. La mención de ese nombre fue como echar gasolina a las llamas en el alma del capitán Alarcón. Interrogó a los supervivientes sin piedad, buscando cualquier detalle sobre la ruta, las tácticas y la fuerza del pirata. Entre los tripulantes del Nuestra Señora había un joven artillero de Huelva llamado Lope. Era un buen marinero, pero hablaba demasiado. Durante el interrogatorio, Lope cometió un error fatal. Mencionó haber oído en una taberna de La Habana que el holandés sanguinario era un demonio en el mar, pero que era justo con sus hombres y solo atacaba a los buques de la armada. Un comentario imprudente, nacido de la charla de borrachos, pero para Alarcón, en su paranoia, fue una traición. Vio en Lope no a un marinero ingenuo, sino a un simpatizante, un espía potencial. Fray Domingo vio una oportunidad aún mayor. La simpatía por el hereje es la semilla de la herejía, capitán, susurró esa noche, mientras observaban la luna reflejada en el mar aceitoso. Una demostración de fuerza no solo asegurará la lealtad de la tripulación, purificará este navío. Lope fue arrastrado a cubierta a la mañana siguiente. No hubo un juicio formal. Fue un espectáculo macabro. Alarcón lo acusó de sedición y cobardía. Lope, aterrorizado, negó todo, balbuceando sobre su lealtad a España y al rey, pero sus palabras se perdieron en el viento. Fray Domingo dio un paso al frente. No propuso un ahorcamiento rápido ni un fusilamiento honorable. Propuso un juicio de Dios. Lope sería atado al cabrestante principal y cada miembro de la tripulación, desde el contramaestre hasta el grumete más joven, tendría que clavarle una pequeña astilla de madera en la piel. Un acto simbólico, dijo el fraile, para expulsar el veneno de la traición del cuerpo de la tripulación. Cualquiera que se negara compartiría el destino del traidor. El ritual fue horrendo. El sol del Caribe golpeaba sin piedad. El silencio solo era roto por los sollozos de Lope y las órdenes secas del contramaestre. Uno por uno, los hombres se acercaban, con los ojos bajos, y cumplían la orden. Algunos lo hacían rápidamente, otros dudaban, con las manos temblando. Vieron la piel de Lope erizarse con cientos de pequeñas heridas, la sangre brotando lentamente, atrayendo a las moscas. Era una tortura diseñada para implicarlos a todos, para hacerlos cómplices del horror. Cuando el último hombre terminó, Lope estaba todavía vivo, apenas consciente, su cuerpo un erizo de madera y dolor. No lo desataron, lo dejaron allí como una ofrenda. Que Dios y el océano juzguen su alma, proclamó Fray Domingo. Lope tardó 2 días en morir, bajo el sol abrasador y las frías noches. Sus gemidos se convirtieron en un murmullo y luego en silencio. Su muerte no fue registrada como una ejecución. En el diario de a bordo, el capitán Alarcón escribió: «El artillero Lope de Huelva, afligido por una fiebre tropical repentina y virulenta, falleció y fue entregado al mar con las debidas honras». Esa noche, mientras el cuerpo de Lope era arrojado por la borda sin ceremonia, algo cambió. El mar, hasta entonces agitado, se calmó de forma antinatural. Una espesa niebla, fría y húmeda, se levantó de las aguas, envolviendo al galeón en un abrazo fantasmal.
El viento murió por completo. Las velas colgaron lacias e inútiles. Estaban atrapados. El compás magnético comenzó a girar sin control. El Nuestra Señora de las Ánimas Perdidas había sellado su destino. Había ofrecido un sacrificio de dolor y crueldad, y el Leviatán, en las profundidades, había aceptado la ofrenda, abriendo sus fauces invisibles para recibir al barco cuya historia se había vuelto irresistiblemente oscura. Parte 5. La escalada del terror. El estancamiento en el mar de los Sargazos no fue una simple calma chicha, fue una cuarentena impuesta por una fuerza malévola. Los días se arrastraban, idénticos y opresivos, bajo un sol blanquecino que no calentaba, y a través de noches sofocantes, sin una sola estrella visible, a través de la densa niebla. El terror, antes un rumor susurrado, se convirtió en el aire que respiraban. La primera desaparición ocurrió una semana después de la muerte de Lope. El grumete más joven del barco, un muchacho de 14 años, llamado Pedro, conocido por su habilidad para trepar a los mástiles como un mono, simplemente se desvaneció. Una noche estaba remendando una vela en la proa. A la mañana siguiente, su aguja de coser y su dedal estaban en la cubierta, pero de él no había ni rastro. La búsqueda fue exhaustiva, pero inútil. Los marineros más supersticiosos afirmaban haber oído a Pedro llorar durante la noche, no desde el barco, sino desde el agua, como si algo lo hubiera arrastrado. La explicación oficial de Alarcón fue que el muchacho, deprimido y enloquecido por el encierro, se había arrojado por la borda. Pero nadie lo creyó. El verdadero horror radicaba en que nadie había oído el chapoteo. La desaparición reveló una nueva faceta del mal que los acechaba. No era solo violento, era sigiloso, depredador. Introduzcamos aquí a dos testigos clave de esta lenta desintegración. El primero era el cirujano del barco, el doctor Morales, un hombre de ciencia de la Universidad de Salamanca, un racionalista que al principio se burlaba de los cuentos de fantasmas de los marineros. El segundo era el viejo contramaestre, el Vasco, un hombre brutal pero con un profundo conocimiento del mar y sus leyendas. Morales comenzó a dudar de su propia razón cuando la fiebre del sargazo empezó a extenderse. No era una enfermedad que él reconociera. Los hombres no tenían fiebre alta ni pústulas. Sufrían de una apatía profunda, sentados durante horas mirando fijamente las algas que rodeaban el barco. Y luego venían las pesadillas. Hombres adultos se despertaban gritando, hablando de ahogarse en un mar de ojos, de ser arrastrados hacia abajo por manos de coral. Morales no encontraba explicación médica. Sus remedios, sangrías, tónicos de quinina, eran inútiles. Empezó a anotar en su diario secreto sus temores de que la enfermedad no fuera del cuerpo, sino del alma. Una infección de la propia realidad. El Vasco, por otro lado, reconoció los signos. No desde la ciencia, sino desde el folclore, vio los extraños patrones en las algas que a veces parecían formar espirales y símbolos. Vio cómo los peces que a veces lograban pescar tenían los ojos lechosos y la carne blanda y podrida, incluso recién sacados del agua. Reconoció la niebla, no como un fenómeno meteorológico, sino como el aliento de la bestia. Intentó advertir a Alarcón. «Capitán, este no es un mar de Dios», le dijo en el puente de mando, con la voz ronca. «Hemos cruzado un umbral. Debemos rezar, hacer una ofrenda para aplacar al mar, abandonar los ídolos de la bodega». Alarcón, ciego por su orgullo, lo despidió con desprecio.
Suficiente de tus cuentos de viejas. El único demonio aquí es la cobardía. Mantén a los hombres en línea, o te usaré a ti como carnada para peces. El vasco fue silenciado, pero supo que estaban condenados. La segunda muerte fue la del cartógrafo del barco, un hombre meticuloso llamado Ferrán. Su mente, acostumbrada a la lógica de las líneas y los números, fue la primera en romperse por completo. Se encerró en su camarote durante días. Cuando finalmente forzaron la puerta, lo encontraron en un estado de éxtasis maníaco. Había destrozado todas las cartas náuticas oficiales. En su lugar, había dibujado un mapa nuevo, un mapa del mar que los rodeaba. Era un mapa imposible, que mostraba a Nuestra Señora en el centro de un laberinto de sargazo que se retorcía como intestinos. En los márgenes, en lugar de rosas de los vientos, había dibujado criaturas con tentáculos y ojos humanos. «¡No estamos perdidos!», gritaba, con los ojos desorbitados. «Hemos llegado. Es el centro del mundo. Las estrellas se equivocan. El compás miente. Solo la aguja del corazón apunta aquí». Ferrán fue declarado loco y encerrado en la bodega, donde sus risas y susurros sobre la ciudad de coral y el dios que sueña se unieron al coro de horrores del barco. Su locura demostró que la amenaza no solo era física, sino también mental, capaz de desentrañar la cordura más sólida. El tercer incidente fue una explosión de violencia. Un grupo de soldados, liderados por un sargento veterano, hartos del encierro, la comida podrida y el terror psicológico, decidieron que Fray Domingo y sus ídolos paganos eran la causa de su desgracia. Planearon un motín. Su objetivo era tomar el control, arrojar los artefactos por la borda y tratar de remar para salir del sargazo usando los botes. Pero el vasco, temiendo el caos total, advirtió a Alarcón. La respuesta del capitán fue de una brutalidad sin precedentes. No esperó al motín, emboscó a los conspiradores mientras dormían. La lucha en los confines del entrepuente fue un baño de sangre. No hubo piedad. Los hombres fueron masacrados con espadas y hachas en la oscuridad. Los gritos y el sonido del acero contra el hueso resonaron por todo el barco. A la mañana siguiente, los cuerpos de una docena de soldados fueron arrojados por la borda sin más. El mensaje fue claro. El único poder en el Nuestra Señora de las Ánimas Perdidas era el del capitán Alarcón y Fray Domingo. Esta masacre no solo eliminó una amenaza, alimentó la historia del barco con una dosis masiva de desesperación, traición y muerte violenta. La atmósfera se volvió irrespirable. La cubierta, permanentemente húmeda por la niebla, parecía pegajosa, y los marineros juraban que las manchas oscuras en la madera no eran de alquitrán, sino de la sangre que se negaba a secarse. Los fenómenos paranormales se intensificaron. Las herramientas de metal se cubrían de una fina capa de óxido rojizo de la noche a la mañana. El agua potable en los barriles, a pesar de estar sellada, adquiría un sabor salobre y un olor a descomposición. Las cuerdas de cáñamo se deshacían al tacto, como si una edad las hubiera consumido en horas. Pero lo más aterrador eran los ecos. Los tripulantes empezaron a ver y oír cosas. Veían la figura espectral de Lope, todavía atado al cabrestante, con sus ojos vacíos siguiéndolos. Oían las risas dementes del cartógrafo Ferrán, incluso después de que éste muriera de inanición en la bodega. Oían los gritos de los soldados masacrados. El pasado del barco ya no estaba en el pasado. Se estaba repitiendo, superponiéndose al presente en un bucle fantasmal.
Nuestra Señora ya no navegaba en el océano, navegaba en su propia memoria maldita, una y otra vez, mientras en las profundidades el Leviatán saboreaba cada momento, preparándose para el festín final. Parte 6. La llegada del investigador. De vuelta en la prisión de titanio, a 3000 metros de profundidad, la docrótora. Iris Thorne no era una recién llegada al mundo de los misterios oceánicos. Era, en muchos sentidos, un fantasma de una expedición anterior. 5 años antes, había sido la protegida del doctor Alistair Finch, una leyenda en oceanografía. Juntos, habían postulado la teoría de las anomalías narrativas, la idea radical de que ciertos lugares del planeta podían acumular residuos históricos, debido a eventos de extrema carga emocional. El Triángulo de las Bermudas era su caso de estudio principal. Su expedición a bordo del sumergible Pionero terminó en desastre. En una inmersión no muy lejos de su ubicación actual, el Pionero simplemente desapareció. Un último mensaje distorsionado de Finch, hablando de una luz, una canción. Es tan hermoso. Y luego, silencio. La investigación oficial concluyó con una implosión catastrófica por fallo estructural. Iris, que se había quedado en el buque de superficie por una enfermedad, cargó con la culpa del superviviente y con el estigma profesional. La comunidad científica la tachó de irresponsable, sus teorías de pseudociencia. Esta misión a bordo del Odiseo era su redención. Había luchado durante 5 años para conseguir la financiación, presentando la búsqueda como un estudio geológico, pero su verdadero objetivo era encontrar el Pionero, o, al menos, una respuesta. Su pasado no solo la hacía especialmente apta para este caso, con su conocimiento de las teorías de Finch, sino también peligrosamente vulnerable. Su obsesión por la verdad era tan fuerte como la del capitán Alarcón por su venganza. No estaba solo investigando un misterio, estaba persiguiendo a sus propios fantasmas. Su llegada al cementerio de barcos fue, por tanto, un momento de validación aterradora. Al ver los barcos fusionados en el coral viviente, comprendió que Finch había tenido razón, pero que la realidad era infinitamente más monstruosa de lo que habían imaginado. La atmósfera de miedo y secreto que había percibido en los archivos clasificados y en las miradas evasivas de los oficiales navales ahora tenía una forma, una presencia tangible. Mateo, mantén la posición. Kaito, quiero un análisis espectrográfico completo de la estructura coralina. Y empieza a grabar con el ARI, ordenó Iris, su voz profesional ocultando el torbellino de emociones en su interior. ARI significaba analizador de resonancia histórica, un dispositivo experimental basado en las teorías de Finch, diseñado para detectar y reconstruir ondas de sonido y luz atrapadas en el entorno. En teoría, podía escuchar los ecos del pasado. Nadie sabía si funcionaría. Su primera impresión del lugar no fue la de un científico descubriendo una nueva forma de vida, sino la de un arqueólogo entrando en una tumba que sabe que está maldita. El silencio del abismo no era un vacío, sino una presencia expectante. Las luces del Odiseo, en lugar de iluminar, parecían ser absorbidas por la pálida superficie del Leviatán, y la sensación de ser observados no disminuía. Era como estar bajo la mirada de un coleccionista que evalúa una nueva adquisición. Iris Thorne, la investigadora, había llegado. El Leviatán
El coleccionista la había estado esperando. Parte 7. La investigación meticulosa. Línea de investigación. 1. Los archivos espectrales. Kaito activó el analizador de resonancia histórica. Al principio, solo hubo estática. Luego, ajustando las frecuencias, empezaron a llegar fragmentos, ecos, como sintonizar una radio a través del tiempo. La primera voz clara que aislaron fue la del capitán Alarcón, un eco de su dictado para el diario de a bordo. Aris y Kaito escuchaban, paralizados. Estaban oyendo la voz de un hombre muerto hacía 300 años. El ARI comenzó a reconstruir no solo audio, sino también datos visuales, imágenes fantasmales y translúcidas que parpadeaban en la pantalla. Vieron la escena de Lope siendo atado al cabrestante, una imagen silenciosa y temblorosa, como una vieja película. Vieron al cartógrafo Ferran, de rodillas, dibujando frenéticamente su mapa del laberinto. Encontraron un eco particularmente lúcido. Era del diario secreto del doctor Morales. Voz de Morales, eco. He abandonado toda pretensión de ciencia. Esto no es una enfermedad, es una digestión. El barco, nosotros, estamos siendo disueltos. No en el agua, sino en el tiempo. Las estructuras moleculares de la madera, del hierro, parecen estar cambiando. Se vuelven porosas, casi orgánicas, y las pesadillas. Todos soñamos lo mismo. Soñamos con una conciencia vasta, fría y paciente. No nos odia, no nos ama, simplemente nos observa, nos aprende, está probando nuestra historia, saboreando nuestro miedo. Fray Domingo cree que puede negociar con ella usando sus reliquias paganas. Es un necio. Uno no negocia con un estómago. Estos ecos eran su archivo. Pasaron horas, quizás días. El tiempo había perdido su significado, recopilando, comparando y reconstruyendo la cronología del horror a bordo de Nuestra Señora de las Ánimas Perdidas. Cada eco era una pieza del puzzle, una ventana a la desesperación que había saturado la historia del galeón. Línea de investigación 2. Interrogatorios espectrales. Fue Aris quien propuso el siguiente paso, uno que Kaito consideró una locura. Si podemos oírlos y verlos, dijo, ¿podemos interactuar con ellos? La teoría de Finch sugería que las resonancias históricas no eran simples grabaciones, sino bucles de conciencia atrapados. Quizás un estímulo externo podría interrumpir el bucle. Eligieron un objetivo, un eco recurrente de un marinero solitario en la proa, mirando eternamente la niebla. Usando los altavoces externos del Odiseo, Kaito proyectó un simple pulso de sonar, una pregunta no verbal. La figura fantasmal se estremeció. Lentamente se giró. Sus ojos, vacíos y translúcidos, parecieron enfocar el batiscafo. Por primera vez, un eco reaccionaba al presente. Se volvieron más audaces. Proyectaron una luz desde los focos del Odiseo, imitando el destello de un farol. El fantasma del contramaestre, el vasco, apareció cerca del timón. Aris usó el comunicador. Su voz, filtrada por el agua, sonó en el exterior. Buscamos respuestas, dijo, con el corazón martilleándole en el pecho. El espectro del vasco levantó una mano temblorosa, no hacia ellos, sino hacia abajo, hacia el coral bajo el barco. Su boca se abrió, pero el único sonido que captó el ARI fue un susurro de estática que sonaba como una palabra. ¡Hambre! El interrogatorio más aterrador fue con el capitán Alarcón. Lo encontraron en su camarote, un eco que lo mostraba mirando un mapa. Aris proyectó una imagen holográfica simple en el agua frente a él.
un mapa del Caribe actual. La reacción fue violenta. El fantasma de Alarcón se puso en pie de un salto, desenvainando una espada espectral. Voz de Alarcón, eco, ahora agitada y agresiva. ¿Qué brujería es esta? Demonios del mar, enviados por el holandés para atormentarme, no me quebrarán. Este barco es mío, este destino es mío. Lucharé contra ustedes y contra el mismo infierno. El fantasma se lanzó hacia el Odiseo, su forma disipándose al chocar contra el campo de energía invisible que era la realidad del presente. Aris retrocedió de la ventana, jadeando. Habían aprendido algo crucial. Los fantasmas estaban atrapados en su propia perspectiva. Para ellos, el Odiseo no era un sumergible del futuro, era una nueva manifestación del horror que los había consumido. No podían obtener respuestas claras, solo reacciones basadas en el trauma original. Necesito una muestra, declaró Aris, una vez que se recuperó. Una muestra física de la unión entre el barco y el coral. Mateo, con una pericia increíble, maniobró el Odiseo hasta que el brazo manipulador del sumergible pudo tocar el casco de Nuestra Señora. La cámara del brazo mostró la textura en primer plano. No era madera cubierta de coral, era una fusión. La veta de la madera de roble se arremolinaba y se mezclaba con la estructura porosa y cristalina del coral en un patrón imposible, a nivel molecular. Con mucho cuidado, activaron la broca de diamante en la punta del manipulador. El sonido del taladro fue agudo y antinatural en el silencio. Cuando la broca penetró la superficie, una nube de sustancia bioluminiscente, como sangre luminosa, brotó de la herida. Y en el interior del Odiseo, el latido que habían oído antes se intensificó, resonando a través del casco, como si la criatura sintiera dolor. Recogieron una muestra del núcleo y la analizaron en el pequeño laboratorio a bordo. Los resultados eran imposibles. Kaito miraba la pantalla, incrédulo. Doctora, es tejido neuronal. Las estructuras cristalinas del coral actúan como una red sináptica de escala kilométrica. Y el material genético es un quimera. Contiene marcadores de cada organismo que ha consumido, desde el plancton hasta, Dios mío, hasta el ADN humano. Exploraron más. Descubrieron que el leviatán no era una masa uniforme, tenía órganos. Encontraron una vasta cavidad pulsante que emitía calor, probablemente su núcleo metabólico. Descubrieron largos filamentos de coral que se extendían por kilómetros en todas direcciones, como un sistema nervioso, probablemente para sentir las presas que se acercaban. Y encontraron la biblioteca, una sección más profunda donde los barcos más antiguos, algunos de una antigüedad irreconocible, estaban casi completamente digeridos, sus formas apenas discernibles, sus ecos históricos probablemente los cimientos de la conciencia de la criatura. Fue en ese momento, con los datos de las 3 líneas de investigación convergiendo, cuando Aris Thorne tuvo la revelación final. Se acercó al ventanal, mirando la ciudad monstruo que se extendía ante ella. No es un depredador, dijo, su voz llena de un asombro terrible. No en el sentido biológico. No come para obtener energía. Kaito, los análisis de la muestra, el tejido neuronal. Morales tenía razón. Es una digestión, pero no de materia. Es una digestión de información. Es un archivista cósmico, un bibliotecario. Kaito y Mateo la miraron, sin comprender del todo.
No se alimenta de barcos, continuó Aris, se alimenta de sus historias. Busca y atrae a los buques que tienen una narrativa rica, barcos llenos de conflicto, de amor, de traición, de ambición, de miedo, como el Nuestra Señora, y no mata a las tripulaciones. Oh no, eso sería un desperdicio. Las preserva. Las convierte en parte de su biblioteca, obligándolas a representar los momentos clave de sus vidas, los más cargados emocionalmente, una y otra vez, por la eternidad. Esos son los ecos que oímos, no son recuerdos, son representaciones en vivo, y así es como se alimenta. Absorbe la energía psíquica, la quinta esencia de esas historias repetidas. La verdad completa cayó sobre ellos con el peso de 3000 metros de agua. No estaban en una tumba, estaban en un escenario, un teatro del absurdo de escala geológica, dirigido por una entidad antigua e incomprensible. Y la pregunta que Aris se había hecho al llegar regresó con una nueva y espantosa urgencia. Si la obra de Nuestra Señora se ha representado durante 300 años, ¿cuándo comenzará la nuestra? La respuesta llegó antes de lo que esperaban. Justo cuando Aris formulaba su aterradora hipótesis, una profunda grieta comenzó a abrirse en la estructura del Leviatán, justo debajo de ellos. No fue una acción violenta, sino una invitación, una fisura bioluminiscente que se adentraba en el corazón de la criatura. De ella emanaba un suave canto de sirena, una mezcla de todas las voces que habían oído, llamándolos. «Nos quiere dentro», susurró Mateo, sus manos aferradas a los controles. «Quiere llevarnos al núcleo. Es el siguiente paso en el proceso de adquisición», dijo Kaito con el rostro pálido. «Nos está atrayendo para catalogarnos, para añadir nuestra historia a la colección. Entonces iremos», dijo Aris, con una determinación acerada que sorprendió a los otros dos. «Si nos quedamos aquí, nos consumirá lentamente, como a los demás. Si entramos, quizás podamos encontrar el nexo, el cerebro, y si podemos encontrarlo, quizás podamos hacer algo». Era un plan nacido de la desesperación, pero era el único que tenían. El descenso al infierno coralino fue un viaje a través de la locura arquitectónica. Mateo pilotó el Odiseo hacia la fisura, que se cerró suavemente sobre ellos. Los túneles no eran naturales. Las paredes, pulsando con una luz lechosa, estaban esculpidas con un detalle grotesco. Veían rostros de marineros atrapados en el coral, sus bocas abiertas en un grito silencioso y eterno. Veían relieves que representaban batallas navales, hundimientos y motines, las propias historias de la biblioteca grabadas en sus paredes. La atmósfera era opresiva. El aire en el batiscafo se sentía denso, cargado de una electricidad psíquica que les erizaba el vello de la nuca. Finalmente, llegaron a una vasta caverna central. El santuario, el cerebro del Leviatán. No había un monstruo físico con dientes y garras. El centro de la caverna estaba ocupado por una esfera de luz pulsante, un orbe de energía psíquica pura del tamaño de un edificio. A su alrededor flotaban miles, quizás millones, de pequeñas luces, cada una representando un alma, una historia capturada. Y en las paredes de la caverna, las proyecciones espectrales eran nítidas, perfectas. Vieron al capitán Alarcón enfrentándose al fantasma de Lope, vieron a Fray Domingo realizando su ritual blasfemo con los artefactos, vieron toda la historia de Nuestra Señora representándose simultáneamente. Y entonces el ritual final comenzó.
Pero el ritual no era para la criatura, era para ellos. Las pantallas del Odiseo parpadearon y se apagaron. Las luces internas se extinguieron, sumergiéndolos en la oscuridad, salvo por la luz pulsante del nexo, y en las paredes de su propia cabina, sus propias historias comenzaron a proyectarse. Kaito vio a sus padres en Japón, suplicándole que abandonara ese trabajo peligroso, su madre llorando. Mateo revivió el momento en que su antiguo submarino sufrió una brecha, el agua helada entrando a raudales, el pánico de sus compañeros. Y Aris vio a Alistair Finch, vio a su mentor en El Pionero, en sus últimos momentos, sonriéndole a través de la estática, no con miedo, sino con éxtasis. «Es tan hermoso, Aris», dijo el fantasma de Finch. «Entiende, no es una muerte, es una transformación. Únete a nosotros. Puedes tener todas las respuestas». Una voz resonó, no a través de los altavoces, sino directamente en sus mentes. Era una sinfonía de millones de voces, de Alarcón, de Finch, de marineros alemanes y de balleneros de Nantucket, todas hablando como una sola, voz del Leviatán. Vuestra historia es rica, la científica obsesionada, el ingeniero atormentado por el deber, el piloto marcado por el fracaso. Vuestra lucha, vuestra curiosidad es un manjar exquisito. No temáis, no hay dolor, solo está la representación. Seréis parte de la gran biblioteca. Vuestra tragedia inspirará a otros. Rendirse, contar vuestra historia, es vuestro único propósito. El poder de la criatura era abrumador, una tentación de abandonar la lucha y simplemente convertirse en un relato. Kaito empezó a sollozar. Mateo apretaba los dientes, su rostro cubierto de sudor. Pero Aris, enfrentada a la imagen de su mentor, encontró una chispa de rabia. «¡No!», gritó, no con su voz, sino en su mente. «Nuestra historia no es tuya para consumirla». En ese momento de desafío, recordó el diario del doctor Morales. Uno no negocia con un estómago. Y recordó la reacción violenta de Alarcón al ver un mapa que no entendía. La criatura consumía narrativas, pero ¿qué pasaría si le daban una que no pudiera procesar? Una paradoja. «¡Kaito!», gritó, sacándolo de su trance. «El ARI, inviértelo. No grabes, transmite. Transmite todo lo que hemos grabado de vuelta al nexo, pero en un bucle. Transmite nuestra propia historia, descubriéndolos a ellos, descubriéndolo a él. Crea un bucle de retroalimentación, una historia que se devora a sí misma». Era una apuesta desesperada. Kaito, con las manos temblando, tecleó frenéticamente en la consola de emergencia. Desvió la energía auxiliar al ARI y dirigió la antena de transmisión hacia el orbe de luz. Comenzó a transmitir la historia de la llegada del Odiseo, el descubrimiento de Nuestra Señora, los ecos que habían oído, la propia hipótesis de Aris sobre la naturaleza de la criatura, una historia sobre el Leviatán, transmitida al propio Leviatán, un uróboros narrativo. El efecto fue inmediato y catastrófico. El orbe de luz parpadeó violentamente. El canto de sirena se convirtió en un chillido de estática cacofónico. Las proyecciones fantasmales se distorsionaron, los personajes se mezclaron, Alarcón con el rostro de Finch, Lope hablando con la voz de Mateo. La criatura, un ser de narrativa lineal, no podía procesar una historia recursiva y paradójica. Era como intentar dividir por cero. Estaba sufriendo una indigestión conceptual. El santuario del mal estaba a punto de colapsar por una sobrecarga de información.
La confrontación no terminó con una explosión, sino con un colapso silencioso y psíquico. El nexo de luz implosionó, no con un estallido, sino plegándose sobre sí mismo hasta desaparecer, dejando una oscuridad absoluta y un silencio ensordecedor en la caverna. El chillido en sus mentes cesó. Las proyecciones de sus propios pasados se desvanecieron. Estaban solos de nuevo. Pero la criatura, en su agonía, se estaba deshaciendo. Los túneles por los que habían entrado comenzaron a cerrarse, las paredes de coral a desmoronarse en una lenta avalancha de materia ósea. «Ahora, Mateo, sácanos de aquí», gritó Aris. Lo que siguió fue un infierno de pilotaje. Mateo, liberado del asalto psíquico, se convirtió en la máquina de precisión que era. Empujó los motores del Odiseo al límite, navegando por los túneles que se derrumbaban, esquivando pilares de coral que caían y nubes de sedimento bioluminiscente. Los impactos sacudían el batiscafo, las alarmas aullaban. Era una carrera contra una tumba que se cerraba a su alrededor. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, vieron una luz delante. No la luz lechosa del Leviatán, sino el azul profundo y familiar del océano abierto. Irrumpieron fuera de la masa coralina justo cuando la entrada principal colapsaba tras ellos. El Odiseo estaba maltratado, su casco abollado y arañado, varios sistemas externos dañados, pero estaba entero. Observaron cómo la gigantesca estructura del Leviatán se convulsionaba. Las luces que la recorrían se atenuaron, parpadearon y se extinguieron una por una, como una ciudad sufriendo un apagón masivo. La criatura no murió. Simplemente se hundió unos cientos de metros más en el lecho marino, volviéndose inerte, oscura. Estaba en un coma digestivo, forzada a un letargo por la paradoja que le habían infligido. La historia oficial, redactada por Aris y respaldada por agencias que preferían que ciertos secretos permanecieran sumergidos, fue mundana y creíble. El batiscafo Odiseo había encontrado una formación geológica anómala con propiedades magnéticas extremas, lo que provocó fallos en los equipos y alucinaciones en la tripulación debido al estrés y a los campos eléctricos. La estructura era inestable, lo que provocó un colapso submarino del que escaparon por poco. El caso fue cerrado, los datos clasificados bajo el pretexto de seguridad nacional para evitar que otros exploradores se arriesgaran. El equipo del Odiseo sobrevivió, pero regresaron como extraños en su propio mundo. Mateo se retiró, incapaz de volver a las profundidades, pasando sus días mirando el horizonte del mar con una expresión vacía. Kaito abandonó la oceanografía y se dedicó a la filosofía teórica, escribiendo tratados incomprensibles sobre la naturaleza de la conciencia y la narrativa que fueron ignorados por la academia. Y Aris Thorne, Aris, quedó profundamente traumatizada, pero también iluminada de una manera terrible. Había mirado al abismo, y el abismo le había contado una historia. Ya no era una simple científica, se había convertido en una guardiana. La verdad, era una carga demasiado pesada para la humanidad, pero demasiado peligrosa para ser olvidada. Sabía que el Leviatán no estaba muerto, solo estaba durmiendo. Y se preguntaba, en las largas noches de insomnio, cuántas otras anomalías narrativas existían en los rincones oscuros del mundo, esperando su historia. Décadas después, el área del Mar de los Sargazos donde yace el Leviatán coralino se ha convertido en uno de los lugares más restringidos del planeta.
Oficialmente, es una zona de inestabilidad tectónica y emisiones de hidratos de metano. Un riesgo para la navegación. En realidad, es una cuarentena. Flotas de drones submarinos y satélites espía, controlados por una organización clandestina, vigilan la zona sin descanso, monitorizando cualquier cambio en la firma energética del gigante dormido. La leyenda local ha mutado. Los marineros de las islas cercanas ya no hablan del Triángulo de las Bermudas, sino de la zona del silencio o el mar que sueña. Cuentan historias de barcos que entran en la niebla y nunca regresan, y de radios que a veces captan susurros de hombres muertos hace mucho tiempo. El eco del mal, el residuo psíquico de la criatura, todavía envenena esas aguas. La doctora Iris Thorne, ahora una anciana de voluntad de hierro, se convirtió en la fundadora y primera directora de esa organización clandestina, la Iniciativa Égida. Dedicó el resto de su vida a utilizar los recursos de gobiernos en la sombra y corporaciones privadas para buscar, identificar y contener otros fenómenos como el Leviatán. Su oficina no tenía ventanas. En su pared había un único cuadro, una reproducción del mapa imposible del cartógrafo Ferran, el archivo que dejó atrás, la bitácora completa y sin censura del Odiseo, se convirtió en la Biblia de la Iniciativa, un manual de instrucciones sobre cómo enfrentarse a horrores que desafían la física y la razón. Se aseguró de que la humanidad no estuviera desprevenida la próxima vez. Y habría una próxima vez, porque la amenaza no había desaparecido, se había transformado. En el informe final y altamente clasificado de la misión Odiseo, había una nota a pie de página, añadida por Kaito Tanaka años después, poco antes de su muerte. Durante la sobrecarga del nexo, cuando el ARI transmitió su bucle paradójico, no solo transmitió hacia adentro, la explosión de energía psíquica también envió un pulso masivo hacia afuera, un estallido de información concentrada que atravesó el océano, la atmósfera, y se perdió en el espacio profundo, una botella lanzada a un océano cósmico. El gancho final, la revelación que hiela la sangre, llegó hace apenas unos meses. Un radiotelescopio del programa SETI en las profundidades del desierto de Atacama captó una señal anómala procedente de la dirección de la estrella próxima Centauri. La señal era débil, repetitiva y claramente artificial. Los criptógrafos tardaron semanas en descifrarla. No era un saludo, no era una ecuación matemática, era un eco. A través del vasto silencio del espacio, viajando durante años luz, llegó un fragmento de audio, distorsionado, degradado por la distancia, pero inconfundible. Era la voz del capitán Íñigo de Alarcón, atrapado en su bucle eterno. El Leviatán, en su agonía, no solo había gritado, había llamado a casa, o peor aún, había anunciado la existencia de un nuevo y rico coto de caza, lleno de 7.000 millones de historias, a sus hermanos de las estrellas. La sombra ya no estaba confinada en el abismo, se cernía sobre todo el planeta. La biblioteca estaba a punto de expandirse. Si esta historia te ha helado la sangre y te ha hecho mirar con recelo la vastedad del océano y el silencio de las estrellas, compártela. Deja que otros sientan el peso de este secreto. Dale a me gusta si te atreves a reconocer que no estamos solos en la oscuridad. Y sobre todo, no olvides suscribirte y activar las notificaciones, porque los secretos más oscuros de la historia aún esperan ser revelados. Y el próximo eco podría venir de un lugar mucho,
mucho más cercano. Nos vemos en el próximo Archivo Prohibido, 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 prohibido.